El presente caso refiere de un trámite en procedimiento sumario en materia laboral, en el que las trabajadoras Carla Gisela Delgado Zambrano y Dora Moriano Cuadrado reclaman a la compañía Simisólidos despido intempestivo y horas suplementarias. En este caso, la compañía alega que no existe tal despido intempestivo como tampoco las horas suplementarias. En ese sentido, vamos a ver el siguiente video que trata el caso referido. Tengan la bondad la parte actora de pasar. Se ubican por favor en el extremo derecho de la sala. Tengan la bondad la parte demandada. Se ubican por favor en el extremo izquierdo de la sala. Tengan la bondad sus documentos de identificación y credenciales. Muy buenos días, tengan la bondad de levantarse para que ingrese el señor juez, por favor. Muy buenos días, tengan la gentileza de tomar asiento, por favor. A todos los presentes, tengan muy buenos días. Mi nombre es el doctor Wilson Osvaldo Espinosa Guajala, juez de la presente causa. Previo a instalar la presente audiencia única, se recuerda a los sujetos procesales mantener el orden establecido. Entre ello implica no fotografiar, no filmar ni transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna. La omisión a estas disposiciones hará que este juzgador tome las medidas correctivas necesarias. Por otro lado, la presente diligencia será registrada en audio y video, bajo la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará en la custodia de la Secretaría de esta unidad judicial. Señora Secretaria, por favor, sírvase constatar y verificar si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas notificadas en la presente audiencia, y certifique si nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a efecto la presente audiencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, exhortando a los señores sujetos procesales que actúen en esta audiencia con buena fe y lealtad procesal. Continúe, señorita secretaria. Sí, señor juez, la causa que nos convoca es la causa laboral número 200-2015. Cumplo con informar, señor juez, que se encuentran presentes en la sala la parte actora, la doctora Carla Gisela Delgado Zambrano y la doctora Dora Esperanza Moriano Cuadrado, acompañadas de su abogada, la doctora Magali Ruiz. La parte demandada, el señor Tito Zambrano y acompañado de su abogado, el doctor Remigio Zacoto. Representante por sí, el señor Tito Zambrano por sí en representación de la constructora Simisólidos Compañía Limitada, conforme el nombramiento agregado al proceso. Así también certifico que el día de hoy, jueves 27 de agosto del 2015, siendo las 14 horas en el día y hora señalado para la realización de la presente audiencia única, según providencia de fecha 28 de julio del presente año, misma que fue debida y legalmente notificada, señor juez. Gracias, señorita secretaria. Siendo el día y hora señalados para la práctica de la presente audiencia y habiendo la señora secretaria constatado la presencia de las partes procesales que intervendrán en la misma, declaro instalada legalmente la presente audiencia única. En vista que no hay excepciones previas, concedo la palabra a la parte actora, señora Carla Gisela Delgado Zambrano y Dora Esperanza Moriano Cuadrado, ambas representadas por la señora doctora Magali Ruiz, a fin de que se pronuncien sobre la validez de su proceso
del proceso y saneamiento respectivo. En razón de que en la demanda se designó como procuradora común a la señora Carla Delgado, concedo la palabra a la abogada de las actoras para que se pronuncie al respecto. Tiene la palabra señora abogada Magali Ruiz. Gracias, señor abogado, señor juez, señora secretaria, señor abogado de la defensa, público presente, buenas tardes. En esta primera parte de mi intervención, señor juez, no tengo nada que alegar, solicito declare la validez del proceso. Gracias. Señor abogado doctor Remigio Zacoto, se le concede la palabra a fin de que usted se pronuncie al respecto. Señor juez, el proceso es válido, no tenemos nada que alegar al respecto. Gracias. Una vez que este juzgador ha procedido a escuchar a las partes procesales, concluye que no existen vicios ni omisiones que resolver, por lo tanto se declara la validez del proceso y continuamos con el desarrollo de la presente audiencia. En este momento procederé a fijar el objeto de la controversia atendiendo la demanda como de su contestación. Considero determinar si hay lugar o no al despido intempestivo que ha sido presentado por la parte actora, esto es, de la señora trabajadora Carla Gisela Delgado Zambrano y de la señora Dora Moriano Cuadrado. Esta última, quien también está demandando horas suplementarias. En el caso contrario, observaremos si es que presentaron la renuncia las trabajadoras. Se le concede de esta manera la palabra a la parte actora con la finalidad de que se pronuncie respecto a este objeto de la controversia. Señor juez, estoy de acuerdo con el objeto de la controversia, no tengo nada más que agregar. Señor abogado de la parte demandada, tiene usted la palabra en ese mismo sentido. El objeto es correcto, señor juez. Gracias, señor abogado. No habiendo objeciones sobre el objeto de la controversia propuesto, se dispone que el mismo quede fijado en los términos ya señalados. Delimitado el objeto del proceso, se concede la palabra a la doctora Magali Ruiz, abogada de la parte actora, a fin de que exponga cuáles son los fundamentos de su demanda. Tiene la palabra, señorita abogada. Señor juez, en vista de que son dos mis patrocinadas, con su venia me voy a referir primero a la primera patrocinada y luego a la segunda. En el caso de la señora Carla Gisela Delgado Zambrano, como surge de la demanda, la señora Carla Delgado Zambrano ingresó a trabajar el 5 de octubre del 2012 en la constructora Sismos Sólidos como asesora comercial de ventas de esta empresa, en un horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas, percibiendo una remuneración mensual de $2.500 mensuales. Señor juez, el 28 de febrero del 2015, a eso de las 15 horas, la señora Delgado fue despedida por el señor Tito Zambrano bajo el argumento de atrasos reiterativos e injustificados, siendo esta la razón por la que, a partir de esa fecha, se le pidió que dejara la institución, conminándole a abandonar las instalaciones y a que no regresara más a dicha empresa. Estos son los hechos fácticos que motivan la presente demanda y que dan lugar a la indemnización por despido intempestivo correspondiente a una cantidad de $10.000 de los Estados Unidos de América. En el caso de la señora Dora Esperanza Moriano Cuadrado, ella ingresó a trabajar el 4 de noviembre de 2014 en la constructora Sismisólidos como asistente de ventas, en un horario de lunes a viernes de 10 horas a 18 horas, percibiendo una remuneración de $1.500. Cabe señalar, señor juez, que la señora Moriano solía trabajar hasta las 19 horas. El 28 de febrero de 2015, en horas de la mañana, la señora Dora Moriano solicitó al supervisor de la constructora que se le cancele el valor de las horas suplementarias
por cuanto estas, desde que empezó a trabajar, no habían sido canceladas, pese a que ella con regularidad trabajaba hasta las 19 horas. Quien informó que la empresa no le pagaba horas extras. Señor juez, cabe señalar que ese mismo día la señora Dora Moreano fue despedida por el señor Tito Zambrano, bajo el argumento que la empresa tenía una imperiosa necesidad de reducir costos en la empresa. Señor juez, estos son los hechos fácticos que motivan la presente demanda y el derecho a la indemnización por despido intempestivo tanto de Carla Delgado como de Dora Moreano. En el caso de Dora Moreano, las horas suplementarias con el recargo del 50%. La cantidad que se demanda, señor juez, son $800 de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. A usted, señora abogada. Se concede la palabra al doctor Remigio Zacoto, abogado de la parte demandada, con la finalidad de que se pronuncie respecto a esta parte. Con su venia, señor juez, como consta de la contestación a la demanda, las referidas ex trabajadoras no fueron despedidas por mi cliente, sino que renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo. Voy a repetirlo, renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo. Más aún en el caso de Carla Delgado, dijo renunciar a la empresa por razones de índole personal, y en el caso de Dora Moreano, solicitó a su supervisor, Jorge Gustavo Benalcázar Subía, una reducción horaria, y como su solicitud no fue acogida, la trabajadora renunció. Por otra parte, mi cliente desconoce todo lo alegado por la trabajadora Dora Moreano en relación a las supuestas horas suplementarias requeridas por la empresa, ya que nada de ello es verdad. Devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. Debo poner en conocimiento de las partes procesales que nuestra legislación prevé métodos alternativos a la solución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación. En tal virtud, siendo el momento procesal oportuno, consulto a los sujetos procesales si hay esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Les recuerdo que cualquier propuesta formulada por parte de ustedes, esta no va a incidir en la decisión final que este juzgador llegue a tomar. Y lo que se refiera también dentro de esta audiencia será estrictamente confidencial. En tal virtud, quisiera escuchar a la parte demandada, a través de su abogado, el doctor Remigio Zacoto, si tiene alguna propuesta con la finalidad de llegar a un acercamiento respecto a esta fase de la conciliación. Le damos la palabra, por favor. Las actoras no fueron despedidas y por tanto no hay ningún tipo de indemnización que pagar. En todo caso, lo que afirmamos se comprobará con las pruebas que se anunció oportunamente, señor juez. Estimado doctor Remigio Zacoto, le recuerdo que no estamos juzgando el fondo del asunto, sino creando un espacio que nos permita llegar a una posible conciliación, siempre y cuando haya la voluntad de manifiesto de ambas partes. En ese sentido, concedo la palabra a la parte actora, doctora Magali Ruiz, con la finalidad de que se pronuncie respecto a esta posibilidad amigable y lleguemos a un acuerdo conciliatorio. Señor juez, yo agradezco su predisposición de propiciar este espacio de diálogo, pero como usted bien escuchó al abogado de la parte demandada, ellos no tienen interés de propiciar un acuerdo conciliatorio. Esa sería nuestra posición. En ese mismo sentido, estimada abogada de la parte actora, le reitero que no estamos analizando en esta instancia a quién le asiste la razón, sino queremos propiciar un ambiente de conciliación a fin de que ustedes como abogados puedan asistirles a sus representados y poder llegar a un acuerdo. Me gustaría en este momento escucharle al demandado, al gerente de la compañía Simisólidos, Tito Zambrano. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Existe alguna posibilidad de que
se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio y dar por terminado este conflicto que usted conoce, ha sido presentado por parte de la señora Gisela Delgado Zambrano y Dora Moriano Cuadrado. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Bueno, señor juez, como dijo mi abogado, no hay nada de qué llegar a un acuerdo. No es que no queremos un acuerdo, como dice la abogada, es que mi empresa le ha pagado la liquidación. Ellos han renunciado. Este reclamo de ellas es injusto. No creo que podamos llegar a un acuerdo. En ese mismo sentido, pregunto a la procuradora común, a la señora trabajadora Carla Delgado Zambrano, ¿hay alguna propuesta, algún acercamiento con esa finalidad de llegar a una conciliación? La escucho. Señor juez, como a nombre de mi compañera Dora Moriano y el mío propio, como escuchamos, el demandado, pues por parte de él no hay ninguna propuesta, por lo que nosotros menos podríamos proponer algo y nos limitaremos a aprobar el despido como la ley manda. Les insisto a las partes procesales, esta es una oportunidad para conciliar. Me parece, si ustedes así lo consideran, darles algunos minutos para poder tomar en cuenta este momento y llegar a una posible solución y dar por terminado con un acuerdo este conflicto. ¿Qué me dice, señor abogado, la parte demandada? Por nuestra parte no queremos hacerle perder el tiempo, señor juez. Usted, señora abogada, la parte actora. Señor juez, creo que la posición de mis patrocinadas ha sido demasiado clara. Ellas han acudido a esta judicatura a fin de que sea usted quien en sentencia ordene el pago de la indemnización por despido intempestivo y las horas suplementarias que la ley así lo exige y lo determina. Atento a lo manifestado por ustedes, en calidad de sujetos procesales de la parte actora, de la parte demandada, se evidencia que no existe ninguna posibilidad de conciliación. Al respecto no vamos a seguir insistiendo en ello y vamos a continuar con el trámite que corresponde, que es el trámite sumario. Continuamos con el proceso, se concede la palabra a la parte actora, la doctora Magali Ruiz, para que anuncie en el orden en el que se practicará la prueba que ha solicitado a nombre de sus patrocinadas. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Con su venia, esta defensa por estrategia quiere practicar en primer lugar la prueba testimonial y luego la documental de acuerdo al siguiente orden. En relación a la señora Carla Delgado, como prueba testimonial, solicito se recepte el testimonio del señor Wilson Solís y del señor Carlos Paredes. Estos dos testigos van a dar testimonio respecto al despido intempestivo en el caso de la señora Carla Delgado. En relación a la prueba documental de la misma patrocinada, solicito se considere el contrato de trabajo suscrito entre la empresa constructora Sismisólidos y la señora Carla Delgado, suscrito el 5 de octubre del 2012. Esta prueba está encaminada a demostrar la relación laboral que existía entre mis patrocinadas y la empresa demandada. También solicito se considere la liquidación de haberes efectuada a favor de Carla Delgado, por cuanto en este documento demuestro que en los valores cancelados no se tomó en consideración el pago correspondiente a indemnización por despido intempestivo. También, señor juez, solicito se considere como prueba documental los registros magnéticos de entrada y salida correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de octubre del 2012 al 28 de febrero del 2015, con el cual demuestro pues que efectivamente ella tenía un registro laboral. En relación a mi patrocinada Dora Esperanza Moriano Cuadrado, como prueba testimonial solicito se recepte el testimonio del señor Gustavo Benalcázar y del señor Carlos Pérez respecto del despido intempestivo y horas extras. Estas dos testigos van a dar testimonio respecto a este aspecto. En cuanto a la prueba documental, señor juez, solicito se considere el contrato de trabajo suscrito entre la empresa constructora Sismisólidos
y la señora Dora Moriano, suscrito el 4 de noviembre del 2014, con lo cual demuestro la relación laboral de dicha persona. También solicito se considere la liquidación de haberes efectuada a favor de Dora Moriano, con el cual demuestro que en la liquidación que se le practicó no se consideró el monto de indemnización por horas suplementarias. También solicito se tome en cuenta los registros magnéticos del reloj biométrico de entrada y salida correspondiente al periodo comprendido entre el 4 de noviembre del 2014 al 8 de febrero del 2015. Con esta prueba documental, esta defensa probará que efectivamente la señora Dora Moriano se retiraba a su domicilio a partir de las 19 horas. También solicito se considere las copias legalizadas de los correos electrónicos enviados desde el usuario de moreano@sismisolidos.com asignado a la señora Dora Moriano y que se dirigían al usuario titozambrano@sismosolidos.com, supervisor de la constructora, y que fueron enviados en el periodo comprendido entre el 4 de noviembre del 2014 al 28 de febrero del 2015, entre las 17 horas y 19 horas. Prueba documental con la cual esta defensa probará que efectivamente la señora Dora Moriano se encontraba prestando servicios en horas posteriores a su jornada laboral. Cabe señalar, señor juez, que esta prueba ha sido presentada de acuerdo a lo que estipula el artículo 5 del reglamento de la Ley de Comercio Electrónico, es decir, se encuentra debidamente desmaterializada. Hasta aquí mi prueba, señor juez. Gracias, señorita abogada. Se concede la palabra al señor doctor Remigio Zacoto, abogado del demandado, para que se pronuncie respecto al anuncio probatorio que se practicará en la presente audiencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Orgánico Penal de Procesos. Tiene la palabra, señor doctor. Señor juez, con su venia, como prueba documental de nuestra parte solicité que se tenga como prueba la liquidación de haberes pagada por la trabajadora Carla Delgado Zambrano con fecha 5 de marzo del 2015 para demostrar que le fueron pagados los valores que la ley determina en virtud de su renuncia presentada. Asimismo, la renuncia presentada por Carla Delgado Zambrano con fecha 15 de febrero del 2015 para demostrar que la actora voluntariamente terminó la relación laboral. En el mismo sentido, la liquidación de haberes pagada a la trabajadora Dora Moriano Cuadrado, con fecha 5 de marzo del 2015, para demostrar que le fueron pagados los valores que la ley le determina en virtud de la renuncia por ella presentada, y asimismo la renuncia presentada por Dora Moriano con fecha 15 de febrero del 2015, para demostrar que la actora terminó la relación laboral. Como prueba testimonial solicito en el siguiente orden Jorge Gustavo Benalcázar Subía Silvia Estrella y Magno Intriago, señor juez. Los dos presentarán declaración sobre la renuncia presentada por las actoras y respecto a los correos electrónicos, impugno los correos presentados por la señora Dora Moriano, por cuanto dichas tareas nunca fueron requeridas y autorizadas por la empresa fuera del horario normal de las 8 horas de la jornada ordinaria. Gracias, señor abogado. Se concede nuevamente la palabra a la parte actora, doctora Magali Ruiz, con la finalidad de que se pronuncie respecto al anuncio probatorio que ha hecho sobre la parte demandada en relación a su prueba. Señor juez, en esta parte yo no tengo observaciones, no tengo objeciones. En cuanto a la admisión de la prueba por parte de los señores sujetos procesales presentada, en auto interlocutorio este juzgador resuelve aceptar la objeción planteada por parte del abogado representante de la parte demandada en cuanto a los documentos que han sido presentados y que no han sido requeridos a la empresa porque han sido presentados fuera del horario normal de las
8 horas, con lugar a esta objeción. Como prueba documental se admite el contrato de trabajo con el auto de calificación. Se dispuso que la parte demandada presente la liquidación contenida en el acta de finiquito, las certificaciones del biométrico de entrada y salida desde el 5 de octubre del 2012 hasta el 28 de febrero del 2015, y se requiere en este momento a la señora secretaria que confirme si esta documentación ha sido presentada. Sí, señor juez, ha sido presentada. Por favor, por secretaría, agréguese al proceso entonces dicha documentación de la referida anteriormente, considerando que en el momento de resolver, este juzgador tomará la decisión que corresponda. Como prueba testimonial se dispone que se recepten los testimonios de los señores Wilson Solís y Carlos Paredes. Practíquese como prueba documental de la parte actora, en este caso de la señora trabajadora Dora Moriano, como prueba documental el contrato de trabajo y con el auto de calificación se dispuso que la demandada presente la liquidación contenida en el acta de finiquito suscrito con la trabajadora señora Dora Moriano y las certificaciones de entrada y salida, las cuales han sido presentadas. Dicha documentación también se tomará en cuenta al momento de resolver. Como prueba testimonial se dispone que se recepten el testimonio del señor Gustavo Benalcázar y del señor Carlos Pérez. Practíquese como prueba de la parte demandada la siguiente. Como prueba documental, la liquidación pagada a la trabajadora Carla Delgado y la renuncia de fecha 15 de febrero del 2015. Liquidación de haberes pagada a la trabajadora Dora Moriano con fecha 5 de marzo del 2015 y la renuncia presentada por Dora Moriano con fecha 15 de febrero del 2015. Y como prueba testimonial se dispone que se recepten los testimonios de los señores Jorge Gustavo Benalcázar y del señor Magno Intriago. En este estado procesal y de conformidad con lo que establece el artículo 297, numeral 3 del Código Orgánico General de Proceso, se dispone la práctica de las pruebas en el orden propuesto. Se confiere la palabra a la parte actora para que produzca su prueba. Tiene la palabra señora doctora Magali Ruiz. Señor juez, solicito se recepte el testimonio del señor Wilson Solís. Señorita secretaria, tenga la gentileza de hacer comparecer hasta el estrado al testigo requerido por la parte actora. Señor Wilson Solís, tenga la bondad. Pase, por favor, su credencial. Correcto. De la misma manera, ya luego de su testimonio, si las partes consideran ya no necesaria su comparecencia, se le estará dando las disposiciones necesarias. Señora abogada, su testigo. Gracias, señor juez. Solicito permiso para poder acercarme al estrado. Continúe, por favor. Señor Solís, buenas tardes. Soy la doctora Magali Ruiz. Soy la abogada patrocinadora de la señora Carla Delgado. Y le voy a formular algunas preguntas en esta audiencia. Señor Solís, ¿dónde trabaja usted? Trabajo en la constructora Simisólidos. ¿Cuántos años trabaja en la constructora? 10 años, doctora. ¿Qué cargo ocupa en la constructora? Soy asesor del área de ventas. Señor Solís, ¿usted conoce a mi patrocinada, la señora Carla Delgado? Sí, a doña Carlita. Somos compañeros. ¿Puede indicarle al señor juez dónde la conoció? Señor juez, yo la conocí justamente ahí entrando a trabajar en la constructora. ¿Usted recuerda qué cargo tenía la señora Carla Delgado? Sí, ella también es asesora del área comercial de ventas. Es decir, ¿usted y la señora Carla Delgado trabajan en la misma dirección? Sí, no solo en la misma dirección, doctor. Compartimos el mismo cubículo. Debo entender que como compañeros de cubículo, como usted lo dice, usted y la señora Zambrano tienen una comunicación continua, ¿esto es correcto? Objeción, señor juez. Fundamente, señor abogado, su objeción. La pregunta es sugestiva. La abogada sugiere la comunicación continua y esa información no la ha proporcionado el testigo y es capciosa porque la abogada dice lo que ella quiere entender y no precisa lo informado por el testigo. Argumenta y confunde.
Se acepta la objeción. Señora abogada, tenga la gentileza de reformular la pregunta. Reformulo mi pregunta, señor juez. Señor Solís, usted y la señora Delgado, al trabajar muy cerca, ¿constantemente estaban en comunicación? Sí, sí, charlamos mucho, estamos tan cerca, señor juez, usted entenderá, a veces hay la dificultad de hablar por teléfono. Los varones tenemos nuestras llamaditas que hacer, que recibir, doctor. Señor testigo, tenga la gentileza, por favor, de remitirse solamente a lo que le están preguntando. Perdone usted la interrupción, continúe, por favor. Gracias, señor juez. Retomo el interrogatorio. Señor Solís, ¿usted recuerda qué le sucedió a la señora Zambrano la tarde del 28 de febrero de 2015? Ella tuvo una reunión con el supervisor del área y le vi que salió bastante indispuesta de la oficina. Perdón, señor Solís, ¿podría usted precisar qué es indispuesta? Bueno, le explicaré. La señora salió en un mar de lágrimas. Me asusté, le pregunté qué pasaba y me dijo que el supervisor estaba muy enojado y le había dicho que se fuera para su casa. ¿Usted tal vez recuerda cuál fue la razón por la que el supervisor le pidió que se fuera para su casa? No pudimos hablar mucho, solo entendí que le despidió. Señor Solís, ¿usted tal vez conoció si la señora Carla Delgado tenía alguna propuesta de trabajo? No. Si hubiese habido algo relacionado a lo que me pregunta, señor juez, de seguro hubiese conocido yo eso. Señor testigo, ¿conoce usted si la señora Carla Delgado usualmente llegaba atrasada a su lugar de trabajo? Y si este fuera el caso, ¿usted conoce si ella fue llamada a la atención? Objeción, señor juez. Fundamente, señor doctor. La pregunta es sugestiva. Sugiere la abogada que llega tarde si información no ha sido proporcionada por el testigo, es compuesta. 2 hechos, llamados de atención y atrasos, es capciosa e impertinente porque el señor Wilson Solís no es jefe de recursos humanos, por lo tanto la pregunta está fuera del alcance de su conocimiento. Solicito la palabra, señor abogado. Yo estoy haciendo uso de, la pregunta está enfocada por la cercanía que el señor dice que tenía con mi patrocinada, la señora Carla Delgado. En todo caso, estoy haciendo una pregunta preliminar. Solicito se considere y me permita realizar mi interrogatorio. Señora doctora, le recuerdo que las preguntas compuestas están prohibidas, así lo dispone el artículo 177, numeral 8 del Código Orgánico General de Proceso. Por lo que le solicito, por favor, a los sujetos procesales actuar en la presente audiencia, como lo dije al inicio, con buena fe y lealtad procesal. Reformule la pregunta, por favor. Gracias, señor juez. Voy a tomar en consideración. Reformulo mi pregunta. Señor Wilson Solís, ¿usted conoce si la señora Delgado Zambrano llegaba tarde a su lugar de trabajo? No me consta, aunque tantos días, tanto tiempo de trabajo, no puedo precisar en base, usted sabe, la memoria no es tan fidedigna. Señor juez, señor testigo, le agradezco, doy por concluido mi interrogatorio, señor juez. Gracias, señora abogada. Señor doctor Remigio Sacoto, ¿usted va a hacer uso del contrainterrogatorio? Sí, señor juez. Adelante, por favor. Con su venia, señor juez. Señor Solís, ¿usted dijo conocer a la señora Carla Delgado? Así es, sí lo dije. ¿Usted conoce la firma de la señora Carla Delgado Zambrano? Sí. ¿Ha observado varias veces su firma? Sí, algunas veces he visto la firma de la doña Carlita. Si usted observara la firma de la señora Carla Delgado Zambrano en un documento, ¿podría reconocerla? Objeción, señor juez. Fundamente la objeción, por favor, señora abogada. Le recuerdo al señor abogado de la defensa que en este momento estamos evacuando la prueba testimonial. Entiendo que el señor abogado lo que quiere es hacer un reconocimiento de firma con un testigo que no está calificado para hacer este tipo de pericias o este tipo de reconocimientos. Si me permite, señor juez. Continúe, por favor. Para reconocer la firma de mi madre o de mi mejor amigo no requiero ser perito, señor juez, sino conocer los rasgos de la firma, de la rúbrica, y son parte del conocimiento que tiene el testigo sobre el caso. No hay lugar a la objeción, señora abogada. Conteste la pregunta, señor testigo. Sí podría, señor juez.
Señor juez, con su autorización solicito que a través de secretaría se me permita el documento constante en el expediente, en la foja 15, adjuntada a mi demanda, suscrita por la señora Carla Delgado Zambrano. Proceda, señorita secretaria, conforme lo requerido por la defensa de la parte demandada. Gracias, señora secretaria. Señor juez, por principio de contradicción, pongo en manos de la parte contraria. Por principio de contradicción se corre traslado con el documento, se pone a la vista de la abogada de la parte actora con la finalidad que haga el análisis, la revisión que considere y se pronuncia al respecto. Señor juez, no tengo observaciones en cuanto al documento, por cuanto fue anunciado por el abogado de la demanda como una prueba documental. Respecto al uso que se le pretende dar a este documento, me reservo mis objeciones. Continúe, señor abogado, con la práctica de su Gracias, prueba. señora abogada. Señor juez, con su venia, si me permite aproximarme al testigo. Tenga la gentileza, por favor, hágalo. Por favor, señor testigo, ¿puede decirle al señor juez qué es lo que usted sostiene en sus manos? Señor juez, este es un documento, aquí veo la firma de doña Carlita. Objeción, señor juez. Fundamente, señora doctora Magali Ruiz, su objeción. Señor juez, el señor abogado nuevamente está intentando hacer un reconocimiento de firma con un testigo que no tiene en este momento la capacitación técnica para hacer un reconocimiento de firma y rúbrica. Si el señor abogado quisiera introducir este documento como prueba, pues este no es el mecanismo idóneo. Solicito se considere y no se admite esta prueba. Señor juez, si me permite. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor abogado? Esa objeción ya fue tratada, conoce la firma, el testigo lo ha dicho y ahora lo está reconociendo en el documento. Si no hay lugar a la objeción, continúe, señor abogado. Gracias, señor juez. Por favor, señor testigo, ¿puede leer el encabezado del documento que usted tiene en sus manos? Dice, renuncia. Objeción, señor juez. Fundamente la objeción, señora abogada. Señor juez, nuevamente el señor abogado está pidiendo al señor testigo que lea un documento, el contenido de un documento que es más grave, un documento que ni siquiera es de su autoría. Por favor, solicito se considere la manera como está actuando el señor abogado. Al lugar a la objeción, reformule la pregunta, señor abogado, por favor. Señor juez, el documento que se pidió, se lee el encabezado, es la renuncia de la señora Carla Delgado Zambrano y fue para fijar el objeto del documento. Pero como ha sido denegada, no tengo más Objeción, preguntas. señor juez. Fundamente su objeción, señor El abogado. señor abogado está argumentando, por favor. Como ya lo escuchó hasta usted al abogado, pues ha desistido de continuar con la pregunta. ¿Alguna, va a hacer usted uso, señora abogada, alguna pregunta adicional al testigo? Señor juez, me correspondería a mí llamar a mi siguiente testigo. En este momento yo ya no tengo más preguntas que formularle al señor testigo y no requiero que permanezca aquí. Por parte suya, ¿ha terminado el contrainterrogatorio? ¿Tiene alguna pregunta adicional? No, señor juez. ¿Las partes procesales van a requerir de la comparecencia del testigo o podemos ya liberarlo? Por nuestra parte puede liberarse, señor juez. Agradecemos su presencia, señor testigo. Tenga la gentileza de firmar en el acta respectivo. Cedulita. Gracias. Siga, por favor. Continúe, señora abogada, con su prueba. Gracias, señor juez. En esta parte correspondería llamar al señor César Carlos Paredes. Él era un testigo mediante el cual la defensa pretendía probar el despido intempestivo de la señora Carla Delgado. En vista de que el señor testigo Solís ha sido muy claro en su exposición, pues esta defensa prescinde del testimonio del señor Carlos Paredes. Señora doctora Magali Ruiz, continúe, por favor, con la práctica de su prueba. Gracias, señor juez. Solicito su autorización para continuar con la prueba testimonial en esta oportunidad a favor de la señora Dora Moriano. Adelante, continúe, por favor. Solicito que por secretaría se llame a rendir testimonio al ingeniero Gustavo Benalcázar. Señorita secretaria, tenga la gentileza de hacer comparecer al estrado al testigo requerido por la parte actora.
Buenas tardes. Gracias. Señor ingeniero Jorge Gustavo Benalcázar Subía, ¿usted vino asistido para la presente diligencia con algún abogado? No, señor juez, no me han dicho, no me han señalado eso. Señora abogada, ¿usted le va a asistir? Yo le patrocino, señor abogado. Señor juez. ¿Algún inconveniente al respecto, señor No, testigo? gracias, yo acepto, gracias. Tenga la gentileza, póngase de pie. Su mano derecha como tengo la mía. ¿Jura decir la verdad en todo cuanto usted supiera y fuera interrogado por los señores sujetos procesales aquí en esta audiencia? Sí, juro, señor juez. Le advierto que si usted falta a la verdad bajo juramento puede instaurarse un proceso penal en su contra por el delito de perjurio. ¿Está consciente de ello? Soy consciente de ello, sí. Tenga la gentileza, tomen asiento. Gracias. Me va a proporcionar sus datos personales, sus nombres completos. Jorge Gustavo Benalcázar Subía. Señor testigo, le voy a dar la siguiente indicación. Cuando usted escuche dentro del interrogatorio la palabra objeción, le pido que se abstenga de dar respuesta a esa pregunta hasta que yo le autorice a hacerlo. Y al final de su testimonio se le indicará si ha de permanecer en estas instalaciones o tendrá que retirarse. Señorita abogada, su testigo. Señor Benalcázar, buenas tardes, soy la doctora Magali Ruiz, soy la abogada patrocinadora de la señora Dora Moreano. Usted ha sido llamado a esta audiencia a rendir testimonio, en consecuencia yo le voy a formular algunas preguntas. Ingeniero Benalcázar, ¿cuál es su actividad económica? Yo soy asistente de ventas de la empresa Sismo Sólidos, constructora. ¿Puede indicarme cuántos años trabaja en la constructora? 2 años trabajo. ¿Usted conoce a mi patrocinada, la señora Dora Moreano? Sí, yo le conocía a la señora Moreano. ¿Puede indicarle al señor juez en qué circunstancias la conoció? Bien, compartíamos los cubículos en la oficina que eran uno contiguo de otro y pues compartíamos también criterios de ventas y del trabajo. ¿La señora Moreano sigue trabajando en la empresa Sismo Sólidos? Bueno, trabajaba en la empresa Sismo Sólidos. Es decir, era su compañera de trabajo. Así era mi compañera, así es. Objeción, señor juez. Fundamente la objeción, señor doctor Remigio Zacoto. La pregunta es cerrada y no cabe en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio, y además es sugestiva. La abogada es quien está afirmando que es la compañera, no lo hizo el testigo. Lamento decirle, señor doctor, que la pregunta no se desvía del contexto del interrogatorio, por lo tanto se la admite, en razón que en los interrogatorios son permitidas, y respecto a lo de capciosa y sugestiva por usted objetada, no al lugar. Por lo tanto, se le pide, señor testigo, tenga la gentileza de contestar. Gracias, señor juez. Señor ingeniero Benalcázar, yo le había preguntado a usted por qué razón Dora Moreano ya no es su compañera de trabajo. Bien, porque yo en días pasados escuché que mi jefe Tito Zambrano dijo que hasta ese día no más trabajaba, que coja sus cosas y que abandone la oficina. ¿Usted recuerda en qué fecha ocurrió este hecho? Era el 28 de febrero del 2015. Ingeniero Benalcázar, usted a una pregunta anterior manifestó que la señora Dora Moreano fue despedida por su jefe. Explique, por favor, ¿por qué usted dijo que fue despedida? Porque yo escuché que mi jefe Tito Zambrano le decía que solamente hasta ese día trabajaba, como le expliqué hace un ratito, y que cogiera sus cosas y que dejara la oficina. Ingeniero Benalcázar, ¿usted conoce cuál fue la razón por la cual su jefe le pidió a Dora Moreano que se vaya a su casa? No, realmente no alcancé a oír los motivos, porque yo, yendo a una circunstancia de estas, pues más bien me alejé del lugar para evitar cualquier problema. Ingeniero Benalcázar, ¿cuál era su horario de trabajo en la empresa? Bien, yo trabajaba de 10 de la mañana a 18 horas de la tarde.
la señora Dora Moreano, como asistente de ventas, tenía la misma jornada laboral que usted. Objeción, señor juez. Tenga la gentileza de fundamentar la misma, señor abogado. La pregunta es sugestiva. La abogada es quien está sugiriendo que tienen la misma jornada, no está introduciendo la información del testigo. No ha lugar a su objeción, conteste la pregunta, señor testigo. Gracias, señor juez. Bien, en teoría sí, y en la práctica no. Y digo en teoría porque teníamos el mismo horario, pero en la práctica la señora Moreano siempre se quedaba horas más tarde, horas extras en su lugar de trabajo. Ingeniero, ¿cómo sabe usted que ella se quedaba más tarde, fuera de su jornada laboral? Bueno, regularmente yo me despedía de ella y suelo ser un poco descuidado en mis actividades y varias veces pues me olvidaba yo en la oficina la llave del auto y me tocaba regresar y cuando regresaba le encontraba que estaba trabajando. Ingeniero Benalcázar, ¿usted podría precisar con qué frecuencia ella se quedaba trabajando? Bien, eso era un comportamiento corriente, común de la señora Moreano, porque como era soltera no tenía mayores obligaciones, yo entiendo así, al menos eso he pensado, y obviamente ella se quedaba trabajando en la oficina. Agradezco su testimonio, ingeniero Benalcázar. Señor juez, no tengo más preguntas, doy por concluido el interrogatorio. Gracias, señorita abogada. Pregunto, señor doctor Remigio Zacoto, ¿usted va a hacer uso del contrainterrogatorio? Con su venia, señor juez, sí. Tenga la gentileza, continúe. Gracias. Ingeniero Benalcázar, usted dijo que conoce a Dora Moreano, ¿cierto? Así es, sí. ¿Usted ha observado la firma de la señora Dora Moreano? Sí, en los documentos de la empresa. ¿Usted conoce la firma de la señora Dora Moreano? Sí, sí, cómo no, sí, cómo no. Si usted observara la firma de la señora Dora Moreano en un documento, ¿podría reconocerla? Sí, pienso que sí. Señor juez, con su autorización solicito que a través de Secretaría se me proporcione el documento constante en el expediente en foja 16, adjuntada a mi demanda, suscrito por Dora Moreano. Proceda, señorita secretaria, con el requerimiento en cuanto al documento referido. Gracias, señora secretaria, señor juez. Por principio de contradicción, pongo en manos de la contraparte. Por principio de contradicción se pone a la vista de la abogada de la parte actora el documento de la referencia a fin de que lo revise, le haga un análisis y se pronuncie al respecto. Señor juez, este documento ha sido presentado por el señor abogado como prueba documental. Como prueba documental no tengo ninguna observación que hacer al documento. Me reservo, eso sí, el derecho a objetar en relación al uso que pretenda darle el señor abogado a este documento. Continúe, señor Gracias, abogado. doctora. Señor juez, con su venia, si me permite Por favor. acercarme al testigo. Acérquese. Tenga la bondad, ingeniero. ¿Puede, por favor, ingeniero, referirle al señor juez qué es lo que sostiene en sus manos? Veo que es la renuncia de Dora Moreano, señor juez. ¿Contiene alguna firma? Sí, cómo no, contiene la firma aquí. Objeción, señor juez. Lo siento, ya fue respondida la pregunta. Nuevamente le manifiesto, señor testigo, que cuando usted escuche la palabra objeción, se abstenga de dar respuesta hasta que yo le autorice. Comprendido, señor juez. Continúe, por favor, señor abogado. Con su venia, señor juez. ¿Puede, por favor, ingeniero Benalcázar, leer lo que dice el encabezado del documento que usted afirma consta la Objeción, señor firma juez. de María de... Un momento, señora abogada, permítale que termine el señor abogado y con gusto estaremos dándole. Haga la pregunta y luego vamos a darle paso. Gracias, señor juez. No se preocupe. Ingeniero, por favor, ¿puede usted leer lo que dice el encabezado del documento que usted señaló consta la firma de Dora Moreano? Sí, bueno, Un está ratito, dirigido a un mi ratito. jefe. Fue objetado, señor testigo. Fundamente, por favor, su objeción. Señor juez, señor abogado de la defensa del demandado, debo recordarles que esta es una audiencia oral y en esta audiencia oral estamos nosotros incorporando la prueba testimonial.
El señor abogado se encuentra o pretende incorporar o hacer uso de un documento a través de un testimonio, a través del reconocimiento de un testimonio, de un documento que ni siquiera es de la autoría del ingeniero Benalcázar. Por favor, señor juez, solicito considere mi objeción y no de paso. Señor juez, si me permite, Continúe. si se precisa, el fundamento legal está en el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos. Tenga la gentileza, tome asiento. Señorita secretaria de lectura, a lo que dispone el artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Proceso. Artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos. Producción de la prueba documental en audiencia. Numeral 1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. Hasta aquí, señor juez. Gracias, señorita secretaria. Se ha dado lectura a la disposición en referencia por parte del abogado de la parte demandada, pero en este momento no procede se dé lectura del documento en razón de que la prueba anunciada por la parte demandada se la considerará en su momento oportuno en razón de que esta prueba le corresponde a la parte actora, no al lugar a lo pedido por usted, señor abogado, de la parte demandada. Pregunto, ¿van a hacer uso de alguna pregunta adicional al señor testigo o podemos ya liberarlo de... Esta defensa, señor juez, no requiere al señor testigo. ¿Usted, señor abogado? Puede liberarse al testigo por nuestra parte, señor juez. Agradecemos su presencia. Puede usted ya salir de las instalaciones de esta dependencia. Gracias, señor juez. Tenga la bondad de salir. Gracias. Gracias, señor juez. A Gracias. usted, señor Buenas testigo. tardes. Señorita abogada Magali Ruiz, continúe por favor con la práctica de su prueba. Gracias, señor juez. Corresponde en esta parte llamar al segundo testigo a favor de la señora Dora Moriano, que es el señor Carlos Pérez. Señor juez, por cuanto considera la defensa que la teoría ha sido acreditada en cuanto al despido intempestivo y a las horas suplementarias de la señora Dora Moriano, prescindo de este testimonio. Y si usted lo autoriza, procedo a evacuar la prueba documental. Continúe, por favor, con su prueba documental, señora abogada. En lo que respecta a la señora Carla Delgado, solicito como prueba documental se tome en consideración la siguiente. La liquidación de haberes efectuada a favor de Carla Delgado Zambrano, documento con el cual pruebo que en la liquidación efectuada no se hizo constar los valores correspondientes a la indemnización por despido intempestivo. En relación a la prueba documental a favor de la señora Dora Moriano, solicito se considere como prueba a mi favor la liquidación de haberes efectuada a favor de la señora Dora Moriano. De igual forma, con este documento, acredito que en la liquidación no se consideró el valor correspondiente a despido intempestivo y pago de horas suplementarias con el recargo del 50%. Solicito se considere también como prueba documental a favor de Dora Moriano las copias legalizadas de los correos electrónicos con los cuales esta defensa demuestra que efectivamente la señora Dora Moriano en la jornada laboral y durante estuvo trabajando en la constructora Sismos Sólidos, había practicado el 90% de sus horas laborales y que constan de los correos electrónicos que se registran las fechas en las que ella enviaba y recibía correos a su supervisor directo. La mayoría de estos correos electrónicos registran que fueron enviados entre las 18 horas 30 y 19 horas. Hasta aquí mi prueba documental, señor juez, no tengo más que decir. Se concede la palabra al señor abogado de la parte demandada, doctor Remigio Zacoto, para que reproduzca la prueba por usted anunciada. Para la práctica de la prueba, señor juez, solicito sea llamado al estrado el señor Magno Intriago. Señorita secretaria, tenga la gentileza de hacer comparecer al estrado
al testigo requerido por la parte demandada, señor Magno Intriago. Señor Magno Intriago. Pase, por favor. Pase, tome asiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenga la gentileza, tome asiento. Gracias. Tenga, señor juez. Gracias. Señor testigo Magno Gabriel Intriago Mejía, ¿usted está asistido con algún abogado para la presente diligencia? No, no he venido con absolutamente nadie a esta diligencia, señor juez. Señor abogado, ¿usted va a asistirle? Nosotros asistiremos al testigo. ¿Algún inconveniente No, respecto? ninguno. Me parece bien. Gracias. Tenga la gentileza, póngase de pie. Su mano derecha como tengo la mía. Señor Magno Gabriel Intriago Mejía, ¿jura decir la verdad en todo cuanto usted supiera y fuera interrogado por los señores sujetos procesales en el desarrollo de esta audiencia? Sí, juro. Le advierte este juzgador que en caso de que usted falte a la verdad, bajo juramento como lo está en este momento, puede instaurarse un proceso penal en su contra por el delito de perjurio. ¿Está consciente de ello? Sí. Tome asiento, por favor. Gracias. Nos va a proporcionar sus datos personales, sus nombres completos. Mis nombres completos, Magno Gabriel, mis apellidos, Intriago. Al final de su testimonio se le dará las indicaciones respecto a su permanencia en las instalaciones de esta dependencia. Señor abogado de la parte demandada, su testigo. Señor Magno Intriago, buenos días. Soy el doctor Remigio Sacoto, abogado de la empresa constructora Simisólidos Compañía Limitada. Usted ha sido llamado por mi patrocinada para rendir testimonio en esta audiencia y se le recuerda su obligación de decir la verdad. Señor Intriago, en el año 2015, ¿puede informarle al señor juez dónde trabajó usted? En la empresa Semisólidos, S.A. ¿Puede informarle al señor juez qué cargo ocupa usted en la constructora? Soy jefe de talento humano. ¿Puede indicar, por favor, cuántos años trabaja ahí? Tengo poco más de 6 años, señor juez. Señor Intriago, ¿usted conoce a la señora Carla Delgado? Sí, la conozco. Remontando su memoria el 28 de febrero del 2015, ¿puede indicarle al señor juez si usted recuerda algún hecho especial respecto a Carla Delgado? Sí, señor juez, la persona que me nombra el abogado, la señora Carla Delgado, lo que recuerdo, el último evento que recuerdo es que presentó su renuncia escrita en el Departamento de Talento Humano el 28 de febrero de este año, el 2015, en horas de la tarde. ¿Puede, por favor, señor Intriago, decirle al señor juez por qué usted recuerda este hecho? Objeción, señor juez. Tenga la gentileza, señora abogada, de fundamentar usted la objeción. Señor juez, en primer momento hay falta de preguntas preliminares y segundo, la pregunta es confusa, no precisa el contenido de la información que quiere el señor abogado obtener. Lamento decirle que no se acepta la objeción. Conteste, por favor, señor testigo, la pregunta que le ha requerido. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Puede decirle al señor juez por qué usted recuerda este hecho de Carla Delgado? Bueno, lo recuerdo porque fue una explicación muy clara que me dio la ex empleada de la empresa al decirme que le entregue la renuncia directamente al gerente general Tito Zambrano, que fue una petición muy sui generis en ese momento. ¿Usted recuerda en qué fecha ocurrió esto? El 28 de febrero de este año 2015, en horas de la tarde. Señor Intriago, si usted volviera a ver el documento de renuncia que le presentó la señora Carla Delgado, ¿podría reconocerlo? Claro que, pues, claro que sí. Señor juez, con su autorización solicito que a través de Secretaría se me permita el documento constante en el expediente, foja 18, adjuntado a mi demanda, suscrito por Carla Delgado. Proceda, señorita secretaria, con el documento requerido. Gracias, señora secretaria. Señor juez, por principio de contradicción pongo en manos de la parte contraria. Por principio de contradicción se corre traslado y se pone el documento a la vista de la parte actora a fin de que haga su examen al respecto y se pronuncie en ese sentido. Gracias, señor juez. Como yo ya lo manifesté, este es un documento que fue anunciado como prueba documental
En relación al documento en sí, no tengo ninguna observación. Este es un documento que ha sido admitido. En relación al uso que pretenda darle el señor abogado, tengo mis objeciones que las haré en el momento oportuno. Está muy bien, continúe por favor. Señor Gracias, abogado. señor juez, con su venia, si me permite aproximarme al testigo. Acérquese por favor, no hay problema. Señor Intriago, ¿puede por favor decirle usted al señor juez qué es lo que sostiene en sus manos? Este es un documento que indica la renuncia de la señora Carla Delgado. Lo reconozco por cuanto tiene, además de la firma de la ex empleada de la empresa, el sello y firma del Departamento de Talento Humano del cual yo dirijo en la empresa. Por favor, ¿nos repite el nombre? El nombre de El documento de la renuncia de la señora Carla Delgado. Gracias. Me permite. Devuelvo a Secretaría que se tenga como prueba de nuestra parte. Por favor, señor testigo, ¿puede usted señalar si usted conoce a la señora Dora Moriano? Sí, sí la conozco. Remontando su memoria el 28 de febrero del 2015, ¿puede usted indicar al señor juez si recuerda algún hecho especial de Dora Moriano? Sí, la señora Dora Moriano presentó la renuncia también ese mismo día en el Departamento de Talento Humano. Señor Intriago, usted ha manifestado que la señora Dora Moriano le presentó una renuncia. ¿Puede decirle al señor juez por qué recuerda este hecho? Objeción, señor juez. Fundamente la objeción, señorita abogada. Nuevamente, la pregunta es confusa y ambigua. No precisa el contenido de la información que requiere el señor abogado. Se acepta la objeción, por lo cual le pedimos, por favor, señor abogado, que reformule la pregunta. Reformulo, señor juez. Señor Intriago, ¿puede explicar al señor juez por qué usted dijo que Dora Moriano renunció a su cargo? Las razones que ella habrá tenido para renunciar no las conozco, pero fue en esa fecha, el 28 de febrero, en horas de la tarde, y me acuerdo claramente porque también se presentó la renuncia de la anterior ex empleada, que me preguntaron hace un momento, y esos son dos hechos que son muy pocos comunes en la empresa en la cual yo laboro, señor juez. ¿Ese documento se lo entregó a usted? Sí, se lo entregó en el Departamento de Talento Humano, exactamente. ¿Para qué se lo entregó? Para hacer efectiva el proceso de liquidación. Si usted volviera a ver ese documento de renuncia que le presentó Dora Moriano, ¿podría reconocerlo? Sí, sí lo podía reconocer. Señor juez, con su venia solicito a través de Secretaría se me permita el documento constante en el expediente en foja 19 adjuntado a mi demanda, suscrito por Dora Moriano. Proceda, señora secretaria, por favor, a atender el requerimiento de la parte demandada. Gracias, señora secretaria. Señor juez, por principio de contradicción, pongo en manos de la parte contraria. De la misma manera, por principio de contradicción, se corre traslado a la parte actora con la finalidad de que examine el documento y se pronuncie al respecto. De la misma forma, señor juez, de la misma forma anterior, respecto al documento no tengo ninguna objeción. Sí, respecto al uso que vaya a dar el señor abogado. Continúe, señor abogado. Gracias, señor juez, con su venia, si me permite acercarme al Acérquese, testigo. por favor, no hay problema. Señor Intriago, por favor, ¿puede decirle al señor juez qué es lo que sostiene usted en sus manos? Este es un documento que indica la renuncia de la señora Dora Moriano y lo reconozco porque, igual que el anterior, tiene el sello y la firma del Departamento de Talento Humano para el dirijo en la empresa Simisólidos, señor juez. Continúe, por favor. Respecto de este testigo, concluyeron mis preguntas, señor juez. Gracias. Preguntamos a la abogada de la parte actora, ¿usted va a hacer uso del contrainterrogatorio? Tengo una pregunta, señor juez. Adelante, por favor. Señor ingeniero Intriago, a una pregunta que le hizo el abogado de la empresa constructora Sismos Sólidos, usted manifestó que la renuncia de mis dos patrocinadas, tanto Carla Delgado como Dora Moriano, habían sido solicitadas o que pasaron por sus manos como un requisito previo a la liquidación. ¿Esto es correcto? Objeción, señor juez. Fundamente, La señor abogada argumenta, abogado. no está preguntando.
Señor lugar a la objeción. abogado, señor juez, yo estoy en uso del contrainterrogatorio, estoy haciendo una pregunta respecto de los hechos que fueron preguntados al señor testigo y fue una respuesta que el señor testigo dio en el sentido de que efectivamente la renuncia de mis dos patrocinadas pasaron por sus manos previo a la liquidación. Nada más, señor juez. ¿Algo que tenga que decir usted al respecto? Sigue señor? argumentando, señor juez, no está preguntando ni refiriendo información proporcionada por el testigo. Le recuerdo, señora abogada, que en el contrainterrogatorio al lugar a las preguntas sugestivas, más no a las argumentativas. Por lo tanto, si usted quiere, puede reformular. No tengo más preguntas, señor juez. Pregunto, ¿va a hacer uso de alguna otra pregunta al testigo? Por nuestra parte se puede liberar al testigo. Agradecemos su presencia, señor testigo. Pedimos que por favor suscriba en el acta que le va a acercar la señora secretaria. Gracias. Puede salir. Continúe con su prueba, señor abogado, de la parte demandada. Señor juez, tenía solicitado otro testigo, sin embargo, en virtud de que considera esta defensa de la parte demandada cumplido su rol, prescindo del mismo y paso directamente a la práctica de la prueba documental con su venia. Continúe, por favor, señor abogado. De conformidad a lo previsto en el artículo 196, numeral primero del Código Orgánico General de Procesos, solicito a través de Secretaría se me concedan los documentos acta de finiquito de fecha 28 de febrero suscritos por Carla Delgado y Dora Moriano, así como también la renuncia de Dora Moriano adjuntados a la demanda. Señorita secretaria, por favor, tenga la gentileza de conferir los documentos pedidos por la parte demandada. Tenga, señor abogado. Continúe, señor abogado. Pese a que tiene conocimiento por principio de contradicción, pongo en manos de la parte contraria. Por principio de contradicción se corre traslado con los documentos que ha hecho la referencia a la parte demandada, a la parte actora, para que los examine y se pronuncie al respecto. No tengo observaciones, señor juez. Esta prueba ha sido anunciada y admitida por usted. Continúe, señor abogado. Documento de renuncia irrevocable al cargo en la empresa Simisólidos de fecha 28 de febrero de 2015, suscrito por Dora Morán. Asimismo, en la parte relevante, acta de finiquito celebrada entre Tito Zambrano, gerente general y representante legal de la empresa constructora Simisólidos en calidad de empleador, Carla Delgado Zambrano en calidad de trabajador y Juan Mocochi, inspector de trabajo de Quito, con fecha 28 de febrero del 2015, con una liquidación por la cantidad de $4.500. Acta de finiquito celebrada entre Tito Zambrano, gerente general y representante legal de la empresa constructora Simisólidos, en calidad de empleador, Dora Moriano en calidad de trabajadora y Juan Mocochi, inspector de trabajo de Quito, con fecha 28 de febrero del 2015, con una liquidación por la cantidad de $1.200. Una vez que se ha dado lectura, devuelvo con su venia, señor juez, Continúe. a Secretaría para que se tengan como prueba documental practicada por parte de la defensa de la parte demandada y concluye la práctica de la prueba en este momento para nosotros. ¿Ha precluido con su prueba, señor abogado? Sí, señor juez. Habiendo sido practicadas las pruebas por los intervinientes, eso es la parte actora y la parte demandada, se les concede la palabra con la finalidad de que realicen sus alegatos finales. En ese mismo orden, vamos a pedir a la parte actora, a la abogada doctora Magali Ruiz, se pronuncie respecto a su alegato final dentro de este juicio. Tiene la palabra, señora abogada. Señor juez, conforme mi alegato inicial en esta audiencia, esta tarde, la defensa de las señoras Dora Moriano y Carla Delgado ha probado sin lugar a duda razonable que la tarde del 28 de febrero del 2015 fueron despedidas de manera intempestiva por el señor Tito Zambrano, representante de la constructora Sismosólidos,
quien en ambos casos, y sin razón alguna, les pidió que abandonaran las instalaciones y no regresaran más. Este despido, señor juez, ha sido debidamente demostrado con los testimonios del señor Wilson Solís y Gustavo Benalcázar, quienes al interrogatorio practicado por esta defensa a viva voz manifestaron que mis patrocinadas habían sido despedidas. En el caso de la señora Carla Delgado, el señor Wilson Solís manifestó que su cubículo estaba cerca de la señora Carla Delgado, que la tarde del 28 de febrero de 2015 fue vista llorando y recogiendo sus cosas, que él le preguntó qué le sucedía y ella le manifestó que fue despedida por su supervisor, quien le pidió que abandonara las instalaciones de la constructora Sismos Sólidos y no regresara nunca más. El señor Solís era una persona muy cercana a la señora Carla Delgado y él nunca escuchó que la señora Carla Delgado tenga alguna propuesta de trabajo, que si la señora Moreano, él lo dijo, hubiera tenido alguna propuesta laboral, él tenía que haberse enterado, por cuanto él estaba muy cerca de la señora Delgado. Ellos trabajaban juntos, señor juez, y tenían mucha cercanía. En el caso de la señora Dora Moreano, a viva voz, el ingeniero Benalcázar, en el interrogatorio practicado por esta defensa, manifestó que de igual forma la había visto llorando y que estaba bastante indispuesta, este fue el término que él utilizó. Cuando la defensa preguntó qué llama o qué entiende por indispuesta, él manifestó que las había visto llorando y recogiendo sus cosas, que él preguntó qué era lo que había sucedido y que ella le supo manifestar que había sido despedida. A la pregunta de esta defensa de cómo él sabía que habían sido despedidas, él contestó que la oficina de él estaba muy cerca de la oficina del señor supervisor y que él escuchó cuando en voz alta el señor supervisor le pidió que abandonara las instalaciones. También con el mismo testimonio del ingeniero Gustavo Benalcázar, esta defensa probó que la señora Dora Moreano efectivamente, él dijo, en la práctica el horario de trabajo era de 10 a 18 horas, en teoría, perdón, pero en la práctica ella siempre se encontraba trabajando fuera de su jornada laboral. Este hecho fue constatado por el ingeniero Benalcázar. ¿De qué manera fue constatado este hecho? Él dijo que él solía ser una persona muy olvidadiza y que con frecuencia él tenía que regresar a su oficina porque se olvidaba las llaves, ¿sí? Y que él pudo observar que Dora Moreano se encontraba trabajando todavía en las instalaciones de Sismos Sólidos. También el ingeniero Benalcázar manifestó que mi patrocinada, la señora Dora Moreano, constantemente, desde el primer día en el que ella había ingresado a trabajar, se quedaba trabajando hasta las 19 horas y que él atribuía este hecho a que la señora Dora Moreano es soltera y que no tenía mayores responsabilidades, es decir, ella dedicaba más tiempo a su trabajo. Señor juez, considero que esta defensa, más allá de toda duda razonable, ha probado en esta tarde, en esta audiencia, que mis dos patrocinadas fueron despedidas y que en el caso de Dora Moreano también trabajaba más allá de las 18 horas. Señor juez, la parte demandada en esta audiencia se ha concentrado en demostrar que mis patrocinadas habrían renunciado de manera voluntaria, haciendo uso para ello de la renuncia supuestamente voluntaria. Y debo señalar, señor juez, por lealtad procesal, que efectivamente mis dos patrocinadas presentaron la renuncia, pero ellas fueron coaccionadas de alguna manera a presentar la renuncia, por cuanto si no presentaban la renuncia no se daba paso a su liquidación. Cuando esta defensa intentó contrainterrogar al testigo Intriago,
lamentablemente fue objetada mi pregunta, pero a viva voz aquí él manifestó y dijo que la renuncia era un requisito previo para la liquidación. Con este hecho, señor juez, yo pruebo ante usted que efectivamente, en el caso de mis dos patrocinadas, fueron obligadas a presentar la renuncia y que por lo tanto la renuncia no fue voluntaria y tienen derecho al pago por el despido intempestivo. También, señor juez, en esta audiencia hemos visto cómo el abogado de la parte demandada maniosamente, señor juez, ha intentado incorporar prueba documental a través de un testimonio de una persona tercera, de una persona que no tenía el uso o no era autor del documento. Me refiero específicamente en esta parte de mi alegato al uso del documento de la renuncia voluntaria de mis dos patrocinadas. Señor juez, esta prueba, al haberse utilizado un mecanismo de reconocimiento de firma por un testigo no idóneo, no tiene validez y por lo tanto carece de fundamento legal y solicito que usted la valore al momento de resolver. En cuanto a las horas suplementarias de la señora Dora Moriano, este es un derecho constitucional, señor juez. Se ha demostrado fehacientemente que la misma trabajaba más allá de su jornada laboral, con el testimonio del ingeniero Benalcázar, con la certificación del reloj biométrico que claramente registró que en la mayoría de ocasiones Dora Moriano salía de su lugar de trabajo más allá de las 19 horas. Este hecho fue debidamente probado con la prueba documental que consta y que fuera practicada por esta defensa. En consecuencia, solicito que usted ordene el pago de las horas suplementarias con el recargo del 50% conforme lo manda el artículo 55 del Código de Trabajo. Debo señalar, señor juez, para finalizar mi alegato, que el abogado de la parte demandada, en el transcurrir de esta audiencia, y que es público además, por varias ocasiones intentó acreditar sus posiciones violentando el artículo 76 de la Constitución de la República, esto es, las garantías al debido proceso, por lo que solicito a usted, señor juez, que como juez garantista del proceso, valore la prueba de manera conjunta y que en caso de duda aplique el principio indubio pro operario a favor de mis defendidas. No tengo nada más que agregar, señor juez. Gracias. Gracias, señora abogada. Damos la palabra al abogado doctor Remigio Zacoto, en representación de la parte demandada, para que presente su alegato final. Tiene la palabra, señor abogado. Con su venia, señor juez, señora abogada de la contraparte, señoras actoras, público presente. La verdad da derecho, la mentira, el rechazo. ¿Qué ha pasado, qué no ha pasado a lo largo de esta audiencia? Yo diría que se probó. Y la mayor de las pruebas es que, a confesión de parte, relevo de prueba. La parte actora no solo que no tuvo prueba de sus afirmaciones, sino que ella misma se contradijo y desmintió y corroboró las afirmaciones de la empresa. La señora Carla Delgado y Dora Moriano renunciaron a sus puestos de trabajo. Eso se ofreció probar y eso se probó cuando no se impugnó oportunamente los documentos de finiquito y las liquidaciones, así como tampoco las renuncias. Pero además se probó con los propios testimonios de los testigos Wilson Solís y Gustavo Benalcázar, ofrecidos por la parte actora. Y si bien esos dos testigos presentados por ellos no pueden reconocer lo que no les es propio como la firma, pero sí respecto de la verdad de la entrega de manera directa de esa renuncia, que
se corroboró con el testigo ofrecido por nuestra parte, el señor Intriago. Todos los testigos, tanto los ofrecidos por nosotros, señor juez, como los ofrecidos por ellas, coincidieron en que Carla Delgado y Dora Moreano renunciaron, coaccionadas. No hubo prueba, señor juez, de esa coacción, que es un requisito previo para la renuncia. Simplemente no debían firmar, si así fue. Además, los documentos denominados actas de finiquito, suscrito por cada una de ellas, quedó demostrado que sus haberes laborales les fueron cancelados por parte de la empresa, de conformidad con la ley. Además, estas actas de finiquito fueron firmadas ante una autoridad del trabajo responsable de velar por sus derechos, tal como lo está haciendo usted en este momento, señor juez. Pero estas actas jamás se impugnaron. No se impugnaron dentro de este proceso y tampoco han sido impugnadas en la vía contenciosa, por lo que se debe presumir su legalidad y su legitimidad, que no ha sido desmentida en esta audiencia. Además, la liquidación de haberes se practicó como prueba de la parte actora. No se hizo constar el despido intempestivo, porque este despido no ocurrió. No se despide a alguien cuando se renuncia. Ellas pretendieron ser indemnizadas por un despido intempestivo, así lo afirmaron en su demanda, pero mintieron, señor juez. Debieron decirle, señor juez, que ellas renunciaron, así como lo aseveró mi representada en la contestación a la demanda. Pero al continuar en sus mentiras, sus propios testigos, Wilson Solís y Gustavo Benalcázar, reconocieron también esos documentos. Además, ellas también reconocieron su renuncia. Y lo acabó de manifestar la abogada de la contraparte. Por eso podemos afirmar que, a confesión de parte, relevo de prueba. Respecto de los correos electrónicos, no se practicaron en esta audiencia, no se dio lectura, en consecuencia no entraron al expediente ni pueden ser valorados por usted en este momento. No forman parte del debate, no son parte de este universo. Solicito, señor juez, que por falta de prueba de la parte actora se disponga el archivo, pero también le solicito, señor juez, que por haber mentido dentro de este proceso sean condenadas a las costas procesales. La verdad da derecho, la mentira rechazo, señor juez. Una vez escuchadas a las partes procesales y sus alegatos finales, evacuada como ha sido toda la prueba de cargo y de descargo, solicitadas y admitidas, y siendo el momento procesal para dictar sentencia, este juzgador, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, inciso octavo, en concordancia con el artículo 333, numeral 6 del Código Orgánico General de Proceso, procede a dictar la sentencia en el 0200-2015 en los siguientes términos. El objeto de la controversia se determinó en si fueron despedidas intempestivamente las actoras señora Carla Gisela Delgado Zambrano y Dora Esperanza Moreano Cuadrado, esta última requiriendo horas suplementarias. De las pruebas practicadas durante la presente audiencia se ha podido determinar que las actoras antes referidas presentaron sus respectivas renuncias a su cargo que ellas venían desempeñando ante el supervisor de la compañía Simisólidos. De la misma manera, los testigos presentados por la parte actora no han podido afirmar que estuvieron presentes cuando supuestamente fueron despedidas las actoras. Además, existe la correspondiente acta de finiquito realizada ante la Inspectoría Provincial del Trabajo, todo lo cual nos lleva a la certeza que no fueron despedidas intempestivamente. Las actoras
doña Gisela Delgado Zambrano y Dora Esperanza Moriano Cuadrado, manifiestan las mismas en su demanda que han sido despedidas intempestivamente. Por tales consideraciones y respecto al reclamo de horas suplementarias solicitadas por la trabajadora Dora Esperanza Moriano Cuadrado, tampoco corresponde su pago por cuanto la parte actora no ha demostrado que las mismas hubiesen sido ordenadas y autorizadas por el empleador. En relación a los correos electrónicos que han sido objetados, estos no prestan suficiente mérito como para que este juzgador los acoja. En ese mismo sentido, este juzgador considera que no tiene ningún valor probatorio lo manifestado por los testigos, señor Gustavo Benalcázar y por el señor testigo Wilson Solís, respecto a la suscripción del documento que se presenta la renuncia de las referidas trabajadoras. En tal virtud, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaro sin lugar la demanda. Se rechaza la misma en todos sus términos, interpuesta por las señoras Carla Gisela Delgado Zambrano y Dora Esperanza Moriano Cuadrado, sin costas que regular por no haberse litigado de mala fe. La presente sentencia debida y legalmente motivada será notificada por escrito a las partes procesales dentro del término legal y en las direcciones electrónicas que han señalado para el efecto, siendo las 17 horas del 25 de agosto del 2015 se declara concluida la presente audiencia, quedando las partes procesales notificadas con esta sentencia en esta misma audiencia. Solicito la palabra, señor juez. Tiene la palabra, señora abogada. Señor juez, esta defensa no está de acuerdo con su resolución, por lo tanto, interpongo recurso de apelación. Al haber interpuesto el referido recurso en forma legal y debidamente, se concede el mismo con efecto suspensivo, haciéndole conocer a la parte actora que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 257 del Código Orgánico General de Proceso, se concede el término de 10 días a fin de que usted presente el fundamento respectivo. Agradecemos a todos la presencia en esta audiencia. Buenas tardes.